que él opinaba, ¿verdad?, sobre la historia en sí. Hoy vamos a arrancar con el primer proceso histórico, pero en la Edad Media, ¿sí? No vamos a ver lo que pasó durante la Edad Antigua, sino que vamos a ver algunas cosas de la Edad Media y nos vamos a adentrar sobre todo en la Edad Moderna y en la Edad Contemporánea, ¿sí? El tema con el que vamos a trabajar hoy es el feudalismo. ¿Han escuchado alguna vez esa palabrita? ¿Les suena? Sí, profe, pero no me acuerdo realmente de lo que era. No te acordás, Gonzalo, pero más o menos, ¿qué recordás? Eh, Puede ser que era como un sistema. Bien, es un sistema, muy bien. ¿Qué Yo me acuerdo del señor feudal, nomás, Bien, Luciana, bueno, bien, interesante. Bien, ¿sabemos dónde se habrá llevado a cabo? ¿Qué piensan? y en Europa. Bien, muy bien, en Europa. Bueno, yo les voy a ir contando todo acerca de este proceso y la idea es que ustedes puedan ir tomando apuntes, ¿sí? Como venimos haciendo. Hay un video Sí. muy facilito y explicativo en la plataforma para que después lo vean y les termine de cerrar, ¿sí?, el tema. Vamos a empezar definiendo el feudalismo, ¿sí? ¿Cuál es el concepto? Decimos que el feudalismo es un sistema político, social y económico que va a aparecer en Europa desde el siglo IX hasta el siglo XV. Y ese sistema va a impactar, como acabamos de decir recién, en tres aspectos: en lo político, en lo social y en lo económico. Pero antes de ver el desarrollo del feudalismo en sí, tenemos que ver cómo nació, por qué surgió, ¿sí? Y se debe principalmente a tres cuestiones o tres factores. El primero se relaciona con una nueva oleada de invasiones que se van a dar a partir del siglo VIII, donde el territorio europeo va a ser invadido por pueblos bárbaros. ¿A qué les llamaban los europeos pueblos bárbaros? A los extranjeros, ¿sí? Van a llegar, por ejemplo, pueblos como los vikingos, que seguramente más de uno habrá visto la serie, ¿verdad? Y esas oleadas de invasiones generan mucha inestabilidad y mucha inseguridad, ¿sí? Porque vienen a apropiarse de lo que no era de ellos, ¿bien? Entonces eso hace que el rey empiece a perder poder. Principalmente, ¿por qué? Porque no puede garantizar la seguridad de sus súbditos, ¿sí? Entonces, esa imagen, esa investidura que tenía el rey, empieza a decaer y lleva a que delegue su poder a otros funcionarios, como los condes, que son los que gobiernan el condado, los duques, que gobiernan un ducado, o los marqueses, que gobiernan las marcas. Se denominaba marcas a las provincias fronterizas, ¿sí? Entonces hay una fragmentación del poder político en estos nuevos funcionarios. Y el tercer factor que también incide es que la economía se va a volver puramente rural. El comercio, que existía sobre todo en la Edad Antigua, va a dejar de existir en esta Edad Media y la principal fuente de riqueza va a ser la tierra, ¿sí?
que se van a denominar feudos. Les pido que esa palabrita la escriban grande y la subrayen. ¿Sí? Las porciones de tierra se van a denominar feudos. Y ahí viene la palabrita de feudalismo. ¿Me van siguiendo hasta ahí? Sí, profe. Bien. Entonces, como antecedentes del feudalismo, vamos a decir que la crisis del Imperio Romano de Occidente tiene mucho que ver. Esa crisis del Imperio Romano deriva en una crisis económica y una inestabilidad política, ¿sí? Y eso hace que los pueblos bárbaros puedan invadir el territorio, ¿sí? Estos pueblos bárbaros que van a invadir el Imperio Romano de Occidente van a formar luego reinos romano-germánicos. ¿Por qué se llamaban así? Porque se van a fusionar los pueblos de origen germano con los que estaban en Roma, sobre todo, y van a fusionar, vuelvo a repetir, o van a imbricar algunos elementos propios con otros ajenos. ¿Sí? Y dentro de esos pueblos romanos germánicos van a aparecer unos que se llamaban francos, que también les pido que los subrayen. Los francos se van a asentar en la zona de Francia, de ahí el nombre después, ¿sí? Y dentro de ese imperio, del reino, perdón, de los francos, se va a formar un gran imperio que se llamó el Imperio Carolingio, liderado por un señor que se llamó Carlomagno, que quizás lo hayan escuchado nombrar alguna vez. A la muerte de Carlomagno, ese gran imperio que él había formado se dividió entre sus hijos. Y como ninguno de sus hijos pudo reinar de manera sólida, ¿sí? Dieron o cedieron el poder a los nobles. Primero, en realidad, los mayordomos, ¿sí? A los que servían en el palacio. Y los mayordomos se convirtieron después en nobles, que son los futuros señores feudales. ¿Sí? Yo les decía recién que este sistema era político, social y económico. ¿Sí? ¿Qué va a pasar desde lo político entonces? Es lo que venimos hablando. Va a haber una fragmentación del poder. El rey va a ir perdiendo esa investidura y la va a ir cediendo a otros funcionarios y a los señores feudales. Entonces, la monarquía como sistema, durante el feudalismo, no va a existir. ¿Sí? Es decir, el rey va a existir, pero como una figura honorífica, nada más. No va a ejercer el poder, porque el poder lo van a desempeñar los señores feudales, que serían los nobles. ¿Bien? Eso desde lo político. Desde lo social, existía una sociedad estratificada y estamental. Les voy a compartir yo una imagen de lo que era la sociedad feudal para que ustedes se den una idea, ¿sí? Existían tres clases sociales: la nobleza, el clero, que serían los eclesiásticos, ¿sí? Y los campesinos. Ahora les comparto para que ustedes puedan ver.
Vamos a ir desarrollando cada una de esos estamentos o de esas clases sociales. Bien, no sé si lo están viendo ahí. Sí, profe. ¿Sí? Sí. Bueno, tienen un montón de imágenes, pero céntrense en esta que está hacia su derecha. ¿Sí? Tenemos en lo alto de la pirámide el rey. Sí. Por debajo del rey, la nobleza, la alta nobleza y el alto clero. Por debajo, la pequeña nobleza o el pequeño clero. Y por último, los campesinos y siervos. ¿Sí? Lo vamos a dividir en 4. Rey, nobleza, clero y campesinos. Si pueden, hagan esa pirámide dibujada porque resulta mucho más fácil para estudiar. Entonces yo le decía que era una sociedad jerárquica, estamental y sagrada. ¿Por qué era jerárquica? Porque si ustedes ven en la pirámide, cada una tiene una posición de jerarquía, ¿sí? No era lo mismo ser campesino que ser noble. ¿Por qué es estamental o estratificada? Porque cada uno va a ocupar un lugar, ¿sí? Y difícilmente pueda cambiar de condición. Es decir, el campesino nunca llegará a ser noble, el noble nunca llegará a ser rey, bueno, y el clero se dedica solamente a las cuestiones religiosas, ¿sí? Es decir, que cada una tiene una posición que difícilmente pueda cambiar. Y es sagrada porque ellos sostenían que Dios les había dado esa condición a la que pertenecían, ¿sí? Era Dios el que había designado que esa persona tenía que ser campesina, noble, sacerdote, ¿sí? Porque la iglesia es muy importante durante la Edad Media. Y de hecho, todo lo que propone la iglesia no se cuestiona, ¿sí? Simplemente se cree. Podemos decir también que dentro de esta sociedad que es estamental, vamos a identificar a los nobles como los que pelean, al clero como los que oran y a los campesinos como los que trabajan. ¿Sí? Se llaman los guerreros, que serían los veladores, los que rezan serían los oradores y los que trabajan serían los laboradores. Y pues es una palabrita latina que no hace falta. Lo importante es que ustedes sepan que están los que pelean, los que rezan y los que trabajan. ¿Sí? Ahora bien, hemos hablado de la sociedad estamental, ¿sí? En donde el señor feudal es el que tiene la posesión de la tierra, ya que es el que tiene feudos. Mientras que el campesino solo posee la mano de obra, ¿sí? Si hablamos desde la historiografía marxista, diríamos que los señores feudales tienen los medios de producción, ¿verdad? Y los campesinos tienen la fuerza de producción. ¿Por qué surgen estos señores feudales? Porque los campesinos se van a quedar sin tierras. Al producirse la oleada de invasiones, los primeros, los más vulnerables van a ser los campesinos, ¿sí? Entonces les van a quitar las tierras y el campesino no va a tener dónde vivir y mucho menos qué producir o qué comer, ¿sí? Entonces ahí entra en escena el sistema feudal con dos actores importantes. Por un lado, los señores feudales y por el otro lado, los campesinos.
dentro de esta sociedad, chicos, van a estar el sector privilegiado, que va a ser, por supuesto, el rey, la nobleza y el clero, que son los que tienen poder, los que no pagan impuestos, ¿sí? Mientras que el grupo no privilegiado es aquel que carece de derechos, no tiene acceso a las tierras y además de eso tiene que pagar impuestos. Y los campesinos constituyen prácticamente el 90% de la población. ¿Sí? O sea que son los que van a mantener a los grupos privilegiados. ¿Se va entendiendo eso? Sí, profe. ¿Sí? ¿Seguro? Bien. Sí. Ya hemos visto la cuestión política. De la cuestión social nos falta un poquitito, pero vamos a pasar a la economía. Yo les dije muy bien recién que en este caso o en este sistema, la economía se va a dar principalmente en la tierra. ¿Bien? La tierra va a ser la principal fuente de riqueza. ¿Y qué se va a hacer en esas tierras? Principalmente la agricultura y la ganadería. Esas tierras van a formar parte de lo que se llamó el señorío. Esa palabrita también pueden subrayar. Dentro del señorío estaba el castillo, donde vivía el rey, o donde vivían los señores feudales, ¿sí? Y luego estaban las tierras que les otorgaban a los campesinos para trabajar. Y esas tierras se dividían en dos. Por un lado, la reserva que tenía el señor feudal, en el caso de que sucediera alguna catástrofe y que él mismo podía trabajar, y el manso, que pertenecía al campesino. Existían también tierras comunales que se usaban sobre todo para el pasto de los animales, para sacar madera de los árboles, ¿sí? Que lo podían hacer todos los campesinos para proveerse de instrumentos para trabajar, ¿sí? Por supuesto que lo que se usaba para cultivar eran técnicas muy rudimentarias, ¿sí? Cuando digo rudimentarias, eran de un material muy liviano, o perdón, de un material, ¿cómo les digo? De un material muy rústico, ¿sí? Que por ahí hacía que la tierra no dé los frutos que esperaban, ¿sí? Con el tiempo, esas técnicas se van a ir mejorando y la producción va a ir en aumento, ¿bien? Alrededor de los señoríos siempre había murallas que protegían al señorío, sobre todo de las invasiones, ¿sí? Les comparto ahora una imagen del señorío para que ustedes lo puedan ver de una mejor manera. A ver. Me avisan si lo ven. La están divisando ahí, ¿verdad? Sí, ahora sí. Para que les quede más claro, miren lo que sería el señorío. El castillo, que lo tienen hacia su derecha, ¿verdad? Que es la vivienda del señor feudal. La reserva señorial, que yo les conté recién, que era para que el señor las utilice y que la cultivaban los siervos, que tienen otra condición que el campesino, ¿sí? Son mucho más pobres,
no tienen cómo devolverle lo que les ha prestado el Señor, entonces se convierten en sus sirvientes. Las tierras comunales, que yo les decía recién, para pastos del ganado, para la tala de los árboles. Los mansos, que eran las tierras cedidas por el Señor para que el campesino las trabaje, y la aldea, que era el lugar donde vivía. ¿Sí? ¿Les queda como un poco más claro cuando vemos ese dibujito? Se entiende mejor, ¿verdad? Sí, Sí, profe. Sí, no, más o menos, ¿sí? Bien. Sí. Perfecto. Entonces, nos está faltando algo que caracteriza a este feudalismo, que es lo que se llamó el sistema de vasallaje, con B corta, doble L y J. El vasallaje era como un pacto, ¿sí? Un contrato, que lo firmaban el señor feudal y el campesino, que pasaba a convertirse en vasallo. ¿Qué se hacía en ese contrato? El campesino juraba fidelidad y se comprometía a auxiliar y aconsejar al señor feudal si éste lo necesitaba. Y la ayuda, sobre todo, que se le brindaba era ayuda militar. Acuérdense que el señor feudal era el que formaba parte de los que peleaban, ¿sí? Bien. Mientras que el señor feudal se comprometía a brindarle una porción de tierra para que la trabaje, ¿sí? Y a protegerlo del enemigo. Recuerden que ellos habían quedado prácticamente desamparados, ¿sí? Entonces, vuelvo a repetir, es un contrato entre dos hombres libres, el señor feudal y el vasallo. Aquí se compromete el vasallo a ayudarlo militarmente, a aconsejarlo y a serle fiel. ¿Sí? Mientras que el señor lo va a proteger y le va a brindar la porción de tierra para que la trabaje. ¿Sí? Ahora bien, una vez que el campesino trabajaba la tierra, debía darle una parte de lo que producía a su señor. Podemos decir que era una forma de alquilarle, ¿verdad? De pagarle un alquiler por lo que hacía. A ver, espérenme un segundito, por favor. Juan. Perdón, pero estar en casa trae estas cuestiones. Bueno, les decía entonces que el vasallo debía pagarle al señor, por utilizar su tierra, una parte de lo que producía. Ya sea en especies, cuando digo especies, digo de lo que cultivaba, ¿no? O en dinero. Y si quería usar algún otro espacio del señorío, también debía pagarle como una renta, como un impuesto. ¿Sí? Entonces el señor feudal de esa manera obtenía a cambio un montón de cosas que no las tenía ni pensadas en ese momento. ¿Sí? De esa manera entonces se va a gestar el feudalismo. Si ustedes piensan, yo les dije que va a existir desde el siglo IX hasta el siglo XV. ¿Sí? Entonces va a ser un sistema que va a durar mucho, que va a perdurar en la sociedad europea.
¿Qué consecuencias trae ese feudalismo entonces? En primer lugar, el poder central desaparece y ahora cada feudo desarrolla su propio poder político, ¿verdad? En manos de estos señores feudales, que van a ser los encargados de legislar, de administrar justicia, de cobrar impuestos, ¿sí? Ya no va a estar el rey. Recuerden que el rey solo tiene función honorífica. En el plano económico no existe el comercio, sino que ahora todo pasa por la tierra y la producción que de ella se extraiga. Y la sociedad es una sociedad totalmente estamental y jerarquizada. A partir del siglo XIII, el feudalismo entra un poco en decadencia, porque hay todo un avance en Europa que va dando lugar a otras cuestiones, ¿sí? Por ejemplo, aparecen muchos feudos pequeñitos, entonces eso hace que el poder de los señores se debilite, que haya como un poder muy dividido y ninguno gobierne de por sí. Empieza a aparecer el comercio, entonces la actividad agrícola decae un poquito. Aparece un nuevo sector social que es la burguesía, que ustedes ya conocen porque ya lo hemos trabajado en historiografía marxista, ¿sí? Y el poder real va a volver a su lugar, ¿sí? Con el tiempo el señor feudal va a decaer y el rey va a volver a tener el poder que tenía antes de este sistema, ¿sí? Bien. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Han podido tomar apuntes? ¿Sí? ¿No? ¿Más o menos? Sí. Luciana, Sí, después igual, Sí, igual profe. después lo vuelvo a ver después. Sí, pues. Bien. Bien. Yo voy a subir la clase como hago desde hace un tiempo, para que después ustedes la vuelvan a ver y vuelvan a completar los apuntes. Pueden buscar en un libro de historia del secundario, ¿se acuerdan que yo les dije eso siempre? Pero por ahí siempre es mejor recurrir a lo que dice la profe y no leer sin saber. Entonces ustedes ya saben del tema, así que ahora tranquilamente pueden buscar en internet